Cuando lo tengan, me avisan. ¿Ok? Salmo número 1. ¿Ok? ¿Lo tienen? Muy bien. Leemos la palabra del Señor que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Puedes quitar el micrófono, por favor? Para que no meta ruido. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, como el polvo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo quiero hablarles. Johanny, tienen dos, os veo por dos sitios, tienen dos cámaras abiertas. No sé cuál será. Y una de ellas tiene el micrófono abierto. Es que tienes abierto dos imágenes. Y una de ellas tiene, dale al tabulado, y te van a aparecer las dos. Presiona al y tabulado después, manteniendo tabulado presionado. Al tabulado. Y ahí te aparece todo lo que tienes abierto. Entonces vas a ver que tienes dos imágenes abiertas. Ok, perfecto. Muy bien. Fantástico. Decía que hoy yo quiero hablarles de la influencia. Todos sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Es la acción de, o el efecto de influir. La iglesia de hoy está grandemente influenciada por la manera de vivir del mundo. Esta es una realidad que vemos palpable muchas veces cuando nos metemos en Internet y vemos algunos cultos. Bueno, hay cosas que se parecen más, hay iglesias que parecen más una discoteca que realmente una iglesia. Hay sitios donde parece que la gente va a escuchar música en vez de adorar a Dios. Porque la iglesia está siendo fuertemente influenciada por la manera de vivir del mundo, con la filosofía del mundo, esa filosofía relativista, esa filosofía carnal, que en vez de ser la iglesia la que influya al mundo, vemos cómo el mundo está influyendo en la iglesia. Por eso cada vez se hace más necesaria una definición, una clara definición de qué es correcto, qué no es correcto, qué es bueno, qué no es bueno. Tener claro qué viene de Dios o qué no viene de Dios. Porque incluso cristianos consagrados a veces cometen errores y falta de discernimiento entre el bien y el mal. Por falta de comunión con Dios, por falta de conocimiento de la palabra, o debido a la influencia del mundo. Hay un texto que quiero que leamos juntos. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Búsquenlo conmigo porque quiero que lean lo que el autor de Hebreos dice ahí, que es fuerte, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. ¿Lo tienen? Hebreos 5, 11. Dice,
Dice el autor de Hebreos, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense que el autor de Hebreo le está diciendo a estos judíos que se habían convertido a Cristo, que eran miembros de la iglesia, les está diciendo, ustedes que conocen la palabra, ustedes que llevan tanto tiempo y tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cosas fundamentales, sencillas, porque se estaban desviando de la fe. Yo podría predicar durante horas, yo creo que hasta días, de este pasaje que acabamos de leer de Hebreos 5, porque hay una riqueza ahí enorme. Pero se da cuenta de cómo a veces somos influenciados por otros, en vez de influenciar nosotros a los demás. Seamos conscientes o no, queramos o no, somos influenciados por todo aquello que nos rodea. Hay una hermana en la fe aquí en Fuerteventura, no voy a decir su nombre, por supuesto, pero hay una hermana que se pasa todo el día viendo vídeos en internet, de un pastor, de otro, de aquí, de allí, no para. Claro, con razón tiene un cacao mental del que no se aclara, porque está tomando de todos lados. No es malo tomar de todos lados cuando ya tú tienes una formación bíblica que te permite discernir entre el bien y el mal, lo que es correcto de lo que no es correcto, lo que coincide con la palabra de Dios de lo que no coincide con la palabra de Dios. Pero claro, sin ese fundamento, sin esa base, sin ese conocimiento previo, es muy arriesgado meterse aquí, meterse allí, porque un día está en un extremo, al siguiente está en otro extremo, y eso no le permite crecer, no le permite madurar, porque no tiene el discernimiento necesario. Fíjense que en Génesis ya, desde el primer libro de la Biblia, se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, nosotros somos como Dios quiso que fuésemos. Él influyó en nosotros para que fuéramos como somos. Pero más adelante, en el capítulo 5, se dice que Adán, cuando era de 130 años, engendró a un hijo, a Set, y dice, a un hijo a su semejanza. Es decir, de tal palo, tal astilla. Somos influenciados por nuestros padres. Somos influenciados por el entorno. No es extraño que el proverbio diga que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Porque dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Recuerdan el refrán? Es así de sencillo, es así de claro. Miren, debemos evitar cualquier influencia que sea contraria a la voluntad de Dios. Repito, debemos evitar cualquier influencia que sea contraria a la voluntad de Dios. Claro que para eso es necesario que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Se dan cuenta de la importancia de tener ese fundamento básico, ese principio de conocimiento. Por eso hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia. Y nosotros hacemos mucho énfasis en eso, pero ¿lo hacemos? Porque yo sé de personas que le dicen a otros que deben estudiar la Biblia, pero después ellos mismos no la estudian. Entonces hay que estudiar la palabra. Mire,
no nos dejemos influenciar por lo malo. Influenciemos nosotros con lo bueno. Y no nos dejemos influenciar con palabras humanas. Influenciemos nosotros a nuestro entorno con palabras de Dios. En la familia, a los amigos. La palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, que María y Aarón hablaron mal de Moisés. Y esto es algo que afectó profundamente al pueblo de Dios. La marcha del pueblo de Israel se tuvo que detener porque se formó un pequeño problema por la murmuración de los hermanos, porque María y Aarón eran hermanos de Moisés. Y hubo un momento en el que, porque Moisés tomó una mujer cusita, no debió hacerlo, Moisés metió la pata, es cierto. Moisés cometió un error, sin duda. Pero María y Aarón no debieron murmurar de él. Debieron dejar ese asunto. Debieron corregirlo en todo caso. Y decirle, no estás haciendo lo correcto. Y después, si Moisés hiciera lo que hiciera, dejar el asunto en manos de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, en Filipenses capítulo 2, que hagamos todo sin murmuración ni contiendas. ¿Ok? Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, es decir, agarrados de la palabra de Dios, de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2 del 14 al 16. Podemos influir a nuestra familia, pero hagámoslo para bien. Es decir, no te dejes influir por tu familia para el mal. Influye tú a tu familia para el bien. No te dejes influir con palabras humanas, ni siquiera en tu familia. No te dejes influir para apartarte de la verdad, sino todo lo contrario. Inflúyeles tú para que se acerquen a la verdad, para que conozcan la verdad. En el trabajo, en el pueblo de Dios, estemos donde estemos, debemos ser conscientes de que una de dos, o somos influenciados o influenciamos. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres ser de los que son influenciados por cualquier viento de doctrina? ¿O tú quieres ser de los que influencian a los demás con la verdad de la palabra de Dios? Los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás en vez de a Cristo. Pero ¿por qué la multitud clamó, suelta a Barrabás? Porque fueron influenciados por los ancianos del pueblo. Es fácil ser influenciado. Es más difícil ser influenciado. O sea, influencer le llaman ahora, ¿no? A los chicos estos que tienen canales en TikTok, en YouTube y todo esto, ¿no? YouTuber o influencer. Bueno, nosotros tenemos que ser influencer, pero no con cosmético, no con moda, no con ese tipo de tontería, sino influencer con la palabra de Dios. Influenciar. Que si te metes en Facebook o en las redes sociales, llénala de palabra de Dios, porque de basura ya está llena. Entonces, que seamos nosotros de los que influenciamos para bien, para lo correcto. El Señor Jesús es claro cuando nos dijo que, bueno, tropiezos iban a venir. Hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Pero nosotros, como discípulos de Cristo, debemos ser influenciados por el Señor, por su palabra, por su espíritu. Pero no por la gente que quiere apartarnos de la verdad, que quieren alejarnos de Dios, que quieren alejarnos de las Sagradas Escrituras. Fíjense que cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo 4 que cuando veían el denuedo de Pedro y de Juan, Pedro que era un pescador analfabeto, que no sabía ni leer ni escribir, pero cuando le escucharon predicar el evangelio a Pedro y a Juan, dice que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, del pueblo llano,
se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué cosa más hermosa. ¿No les parece? O sea, qué bueno sería que reconozcan que nosotros hemos sido influenciados por la persona, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que nosotros podamos ser influenciados por el Señor y que podamos ser también, como Pedro y Juan, influencer, no me sale la palabra, para que podamos influenciar a los demás, hasta los incrédulos que rechazaban el mensaje del Evangelio, hicieron insultar a los discípulos de Cristo y le dijeron, estos son cristianos. O sea, así, de manera despectiva. Y no se dieron cuenta de que para los cristianos eso es un halago, porque le llamaban cristianos porque andaban como Jesús, hablaban como Jesús, hacían todo como Jesús. Estos son cristianos, estos son de los que siguen a ese maestro llamado el Cristo. Es bueno que alguien pueda ver nuestro testimonio, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y diga, oye, tú eres cristiano, ¿no? O sea, ¿te lo han dicho alguna vez? Es fantástico, ¿no? Que la gente reconozca que hay en ti algo que es diferente a lo que hay en la mayoría del mundo. Porque en la mayoría de la gente del mundo lo que hay es corrupción, es negativo, es malo. Y aún lo bueno que tienen no es bueno totalmente. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no ser tropiezos para nadie. Porque escuchen bien, queramos o no queramos, influenciamos. Es decir, cuando una persona te ve, cuando un creyente recién convertido te mira, te observa, va a seguir tu ejemplo, tu testimonio. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que somos influenciadores para otras personas. Que en todo momento andemos actuando siempre conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. No te dejes arrastrar por la corriente de este mundo, porque este mundo no agrada a Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que a Dios le agrada es que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios, seamos llenos de su palabra. Que cada vez que tú abras la boca, se te salga la Biblia por ahí. Que cada vez que vayas a dar un consejo, vayas a decir algo, lo diga tal, o sea, lo suelte con palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, ¿no? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Esto es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miren, Judas Iscariote se dejó influir por el diablo y era un apóstol de Jesucristo. Había tenido el mejor de los pastores, Jesús de Nazaret. Estuvo con él 3 años y medio aprendiendo de él, viviendo con él. Y finalmente se dejó influenciar por el diablo y acabó traicionando a su maestro. Estas cosas pasan. Pero, ¿por qué abrir la puerta al diablo? Dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo, ¿verdad? No deis lugar al diablo. Tenemos que dejar que si alguien nos influya, sea Cristo, no el diablo. Que si alguien nos influya, sea el Señor. No te dejes influir por lo malo, no te dejes influir por el mal. Influye tú con el bien. Hay multitud de pasajes que yo podría citaros que habla precisamente de esta verdad, que necesitamos tomar conciencia de que la gente nos observa, la gente nos ve, tu familia te ve, tu familia te observa. Y tú le hablas pero si les hablas de Cristo y después ellos no te ven andando como Cristo, ¿qué van a pensar? Entonces, si le hablas de Cristo, que te vean actuar como Cristo.
Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo, que vivamos de tal modo que podamos decir eso. Imítame como yo imito a Jesús. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es la perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, del 17 al 21. Ni una sola de las palabras de este mensaje servirá para nada, a menos de que estemos dispuestos a dejarnos influenciar por el Espíritu de Dios y por su palabra. Necesitamos empaparnos de Él. Necesitamos llenarnos de Él. Y yo les invito, hermanos, a que abandonen las malas influencias. Si hay personas que te influyen para mal, aléjate de esas personas. Aléjate o trata tú por todos los medios de influirles a ellos para bien. ¿Recuerdan cómo incluso el diablo quiso influir sobre Jesús mismo? Tanto en Mateo 4 como en Lucas 4 se nos relata cómo Jesús fue llevado al desierto después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Y el diablo fue allí a tentarlo. ¿Y saben cómo lo hizo? Con la escritura. Si eres hijo de Dios, o sea, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, desde este monte, porque escrito está, a sus ángeles mandarán. Sí, pero escrito está también. El diablo siempre va a usar la Biblia sacando los textos de su contexto, pero el Señor la usó perfectamente para dar respuesta a cada una de las tentaciones que el diablo le planteó. Pero se dan cuenta cómo el diablo está ahí, tratando de influir sobre nosotros para que no hagamos la voluntad de Dios. Si lo intentó con Cristo, ¿ustedes creen que no lo intentará con nosotros? Van a venir personas a hablarte cosas que te quitan, que te roban la paz. No las escuches. Van a venir gente a decirte cosas que te van a quitar el gozo. No lo escuches. A veces las personas vienen con una bandeja llena de cosas que te van a perjudicar y te la ofrecen. Mira, oye, tú sabes que... No, mira, no me interesa. Oye, ¿te has enterado de cómo fulanita o fulanito ha caído y que no sé qué, lo que ha hecho? No, mira, perdona, estoy tan ocupado procurando no pecar yo y estoy tan ocupado orando por el perdón de mis pecados que no tengo tiempo para orar, para escuchar los pecados de los demás. No permitamos que nada nos influya para mal. Yo no sé si me he dado a entender o no, pero yo pido a Dios que nos ayude a entender esto, que debemos ser personas que seamos capaces de influenciar para bien, no para mal. Influenciar y no dejarnos influenciar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. No estés con personas malas. Ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe lo que significa esto? No estés con personas que se sientan a chismorrear de otras. Aunque tengan razón en lo que digan, da igual. Dejen la crítica, dejen la murmuración. Céntrense en la voluntad de Dios. Porque esa es la cuestión. Lo que nosotros debemos hacer es centrarnos en agradar a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Este será bendecido por Dios. El otro no. Entonces, oremos que Dios nos ayude
para que podamos entender la palabra y ponerla por obra. ¿Oramos, hermanos? ¿Ok? Me gustaría que 2 personas, que no sea Johanny, que ya ha orado, 2 personas que oren al Señor para que nos ayude a no dejarnos influir por el mal y que nos ayude a influenciar a otros con el bien, con la palabra del Señor. Amén. Alguien que ore, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Primero quiero darte gracias por tu palabra, Señor, predicada hacia nosotros el día de hoy. Gracias por la vida del pastor Nicolás. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes para que nosotros seamos esa influencia correcta, adecuada, que reflejemos lo que es en nuestro Señor, que seamos cada día más parecidos a Él, Señor. Que la gente se convierta a nosotros y no nosotros a ellos, Señor, como dice tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre amado, para hacer esta carta abierta, mi Dios, que tiene tu sello, que tiene tu carácter, que tiene tu amor, que tiene tu bondad, Señor, que pueda discernir entre lo malo y lo bueno, Señor, que podamos nosotros mantenernos firmes en la fe, firmes siendo luz y sal de la tierra, Señor, a no contaminarnos, amado Dios, y a dar fe y testimonio que sí se puede mantenerse limpio de toda contaminación del mundo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Por allá en las redes, ¿alguien desea orar? Lupita, de repente. ¿Escucha, Giovanni? ¿Me escucha? A ver, Estela, por favor. Padre amado, bendito Dios, Señor de los cielos y de la gloria, te pido, bendito Dios, para que tú me ayudes, bendito Padre Celestial, a que yo pueda ser influencia, Señor, para las personas, a que yo les puedo guiar, Señor, con mis testimonios, con los testimonios vivos que le pueda dar de ti, Señor. Sola no puedo, Señor, pero sé que contigo sí puedo, Señor, porque en tu palabra dice que contigo somos más que vencedores y auméntame la fe, Señor, y ayúdame, Señor, a discernir y a ser una persona. Dame sabiduría, Señor, de lo alto, para que yo pueda influenciar y no dejarme influenciar por las corrientes de este mundo, Señor. Gracias, bendito Dios, y en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Sí, Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos des la capacidad de poder entender y poner por obra tu palabra. Ayúdanos para que te agrademos en todo, Señor, para que tu nombre que está sobre nuestras vidas pueda ser glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, porque sabemos que tú tienes poder para hacerlo. Bueno, para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Me gustaría pedirles algo. Me gustaría pedirles que piensen en un libro, en una carta, que quieran que meditemos, para que domingo tras domingo podamos ir estudiándola paso a paso de manera sistemática. Creo que es el mejor modo de estudiar la palabra de Dios, porque predicar de un texto por aquí, de otro texto por allí, está bien, pero se disgrega el sentido general de la palabra de Dios. Y para entender bien el contexto de la palabra de Dios, hay que estudiarla de manera sistemática. Entonces me gustaría que pensaran en un libro o en una carta del Nuevo Testamento o del Antiguo, da igual, pero que me escriban un WhatsApp y me digan, pastor, tal, yo quiero que estudiemos tal carta o tal libro o tal evangelio o tal. Bueno, ustedes me lo dicen y la versión que tenga más, pues escogeremos ese y iremos paso a paso meditando en ese, la carta a los romanos, estaría bien, dice. Bueno, pues ya tenemos una sugerencia por ahí. Romanos, bueno. Hay otros, pueden estar, no hace falta que lo decidan ahora, pero pueden escribir un WhatsApp y ahí lo decidimos. Ahora, me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda, me gustaría, por favor, que con toda libertad, hermanos, hermanas, por favor, pongan sus dudas, pongan sus preguntas, porque para eso estamos los pastores, para responder. Amén. Yo tengo una pregunta, pastor. Adelante, mi hermana.
Hermano, bueno, yo tengo muchos años en la palabra del Señor, conozco a Johanny, 20 y tantos años, fui una de sus primeras ovejitas y comencé con mucho fuego, con mucho, ¿qué le digo? Con mucha fortaleza, con mucho ánimo para predicar la palabra del Señor, pero tengo una hija, una de mis hijas, que sufre de esquizofrenia. Entonces, yo me veo un poco afectada por esa situación, por el día a día. Bueno, ella ya está medicada, toma sus pastillas, todo, y, pero como hace algunas cosas que son tan en contra de la cosa, ¿no? Entonces como que me siento burlada, me siento triste, me siento un poco amedrentada por esa situación y como que me bajonea un poco esa situación, porque yo quiero arreglar muchas cosas en la casa, abrir las puertas para las células, para todas esas cosas, pero a veces como la casa es de ella, pero yo le apoyo, entonces como que a veces ella no está de acuerdo para que yo haga los arreglos y todo lo cambia, entonces yo me sentía frustrada y mal por esta situación. ¿Qué me puede aconsejar, Pastor Nicolás? Muy bien, cuando enfrentamos una situación problemática, lo que debemos entender es que es una oportunidad para que nosotros pongamos a prueba nuestra fe. Es decir, en vez de bajarnos, desanimarnos, venirnos abajo, lo que debemos hacer es entender que esa circunstancia, por dura y por difícil que sea, y esa lo es, porque tener una hija esquizofrénica es un verdadero trastorno, es un verdadero problema, porque sobre todo si no se toma la medicación, o si tiene una medicación que no es adecuada, va a tener procesos muy complicados, porque la persona esquizofrénica confunde la realidad con lo que no es real y muchas veces pues pasa miedo, otras veces da miedo. Entonces es una situación complicada. Pero yo siempre he dicho que no son las circunstancias, hermanos, sino cómo nosotros decidimos actuar ante esa circunstancia. Yo creo que debes olvidarte de querer establecer una célula en tu casa. ¿Quién te ha dicho que tenga esa necesidad? No es una necesidad abrir tu casa para hacer una célula ahí. Si quieres invitar a alguien algún día para que ore y tal, vale, pero si tu hija no quiere abrir una célula, no la abra. Pero tú puedes orar cada día por ella y puedes pedir a las hermanas y a los hermanos que oren cada día por ella. Y entonces, no te dejes amedrentar por la situación, no te vengas abajo, es una oportunidad para demostrar que tú crees en el Señor, que tú estás firme en tu fe y que nada ni nadie te va a robar ni el gozo ni la paz, porque el gozo que es del Espíritu de Dios es un gozo que no depende de las circunstancias, no depende de que no tengamos problemas, no depende de que todo nos vaya bien. Depende de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y ese gozo perdura aunque el mundo se caiga a nuestro alrededor, aunque las circunstancias sean las peores, pero el gozo sigue estando ahí, la paz sigue estando ahí, porque sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que Dios es poderoso para cambiar cualquier situación en un segundo, porque Amén. Dios va a cambiar esa situación en un segundo. Y esa fe, esa confianza, esa certeza, debemos mantenerla siempre. Recuerdo cuando yo me convertí, hace ya muchos años, pero cuando yo me convertí, había una hermanita en la iglesia, una anciana. Bueno, en realidad había 3 ancianas en la iglesia, hermanas de mucha edad. Una tenía 94 años, la otra tenía 80 y tantos. O sea, eran hermanas muy mayores. Pero había una de ellas que cada vez que ella abría los ojos por la mañana, sabía que iba a pasar un día terrible de dolores, porque tenía problemas y los médicos no le daban con la tecla y le daban analgésicos de todo tipo, hasta morfina, y no se le quitaba el dolor. Y esa hermana tenía dolor por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche, se levantaba con dolor y se acostaba con dolor. Pero mire, nunca perdió la sonrisa. Nunca.
salió de ella una queja. Nunca. Cada vez que me veía entrar, yo recién convertido, me decía, joven, tú vas a ser un predicador. Tú vas a servir al Señor. Y se me pone el pelo de punta cuando lo recuerdo. Tú vas a servir al Señor. Y yo decía, esta hermanita no sabe lo que dice. Para mí mismo, ¿no? Porque pensaba, pero era una mujer de fe. Y te aseguro que gran parte del deseo de servir a Dios me vino por el testimonio de estas hermanas. Una Amén. de las hermanas que, la de 94 años, era ya muy mayor, ancianita, toda su cabeza blanca y encorvadita, andaba muy despacio. Cuando la hija no la quería traer a la iglesia, porque hubiera pasado mala noche o lo que fuera, en más de una ocasión veíamos a la hermana entrar en la iglesia a sola. Se venía andando. Y al rato venía la hija desesperada. ¿Dónde está mi mamá? Mi mamá está aquí. Sí, aquí está. Pero mamá, ¿cómo se te ocurre si no te quise traer porque habías pasado mala noche? No, yo no me puedo quedar en casa sin adorar a mi Señor. Se venía andando desde una distancia enorme. Esas ancianitas a mí me insuflaron un chute de fe que yo doy gracias a Dios. Y tenían serias dificultades. Las circunstancias que tenían a su alrededor eran difíciles, pero mantuvieron la fe, hermano. Y tú puedes mantenerla también. No podemos ser como los carnales que ponen excusas y tal. No, 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 no. Nosotros somos gente espiritual. Y los espirituales mantenemos la fe, pase lo que pase. Aunque Amén. muchos desmadrones a nuestro alrededor, seguimos adelante. Gloria Y a tú Dios. sigues adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la palabra? Aprovechen. Son gratis las respuestas. Pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Parece que se la saben todas las respuestas. Bueno, Están un poco tímidos. están tímidos. Bueno, es que también hace tiempo que no me escuchaban, ¿no? Y no tenía mucho contacto. Entonces, bueno, poquito a poco se irá perdiendo la cortedad, ¿ok? Pero si tienen preguntas, por favor, anótenlas para que la próxima semana, pues después de que meditemos la palabra, tengamos un tiempo donde podamos dialogar sobre las cuestiones que surgen en nuestra mente y en nuestro corazón, y que toda pregunta debe tener su justa respuesta, porque Amén. la única pregunta tonta es la que no se hace. ¿Ok? A veces los creyentes dicen, no, es que es una pregunta tan tonta que no quiero decirla porque los hermanos van a pensar qué clase de cristiana soy yo. No, bien, hagan las preguntas, no se las guarden. Con toda tranquilidad, con toda libertad. La pregunta que tú haces le sirve a todos, los demás también. Así que sin Amén. problema. Amén. Sí, Nura va a hacer una pregunta. Muy Amén. bien. Bueno, la pregunta, la verdad, me la hicieron una vez a mí y también como que me costó Puedes acercarte responder. un poquito al micrófono. Como no supe contestar correctamente, eso es cuando uno trabaja en la oficina y los jefes a veces les piden decir algo que sabe que es mentira o que es incorrecto o que es inadecuado. Es una persona subordinada, entonces, ¿qué posición debe tomar? Bueno, yo recuerdo que siendo yo un jovencito en Cristo, yo trabajaba para un señor que tenía muchísimas empresas y demás, y yo trabajaba en la oficina, y a veces le decía, don Ramón, que está aquí fulano de tal, que viene a verle. Me decía, dile que no estoy. Claro, yo sabía que estaba ahí, ¿cómo le iba a decir yo al otro que no estaba?
Entonces yo le decía, mire, me dicen que no está. Ahora, si me pregunta quién se lo ha dicho, te diría don Ramón. Ay, qué gracioso. Es decir, a veces uno no debemos mentir nunca, ni siquiera por un puesto de trabajo, ¿ok? Pero a veces Dios te da sabiduría para orear la situación, ¿ok? Entonces, no están mintiendo. Mire, me dicen que no está. Es como, no, tampoco hay que decir como el del chiste, ¿no? El que viene el cobrador. Niño, dile a tu mamá que está aquí el cobrador. Y le dice la madre, dile que no lo dice. Mi mamá dice que no está. No vamos a decir mi mamá me dice que no está, ¿no? Porque de esa manera estamos descubriendo el pastel, ¿no? Pero no, simplemente, miren, me dicen que no está, ¿no? Ahora, en otras cuestiones es preferible decir la verdad, sea la que sea. Si no hay manera de escaparse, di la verdad. Aunque pierdas el trabajo, da igual. Dios honra a los que le honran. En cierta ocasión, ustedes saben, yo tenía una tienda de muebles y cuando alguien te hacía un pedido de un mueble que tú no tenías en tienda, lo mandabas a pedir, hablabas con el fabricante y te decía, no, mire, en 2 semanas lo tiene allí. En 2 semanas. Bueno, yo le decía, mire, la fábrica me dice que en 2 semanas está aquí. Pero bueno, llegaba a las 2 semanas y el mueble no estaba ahí. Y llamaba a la fábrica, no, mire que es que ha habido problemas, no porque faltó no sé qué material, no porque el transportista no tal. Yo prefería perder un cliente antes que mentirle. Mire, la fábrica me ha dicho que no está. ¿Y cuánto va a tardar? Yo le preguntaba a la fábrica, me dice, no, pues por lo menos hasta el mes que viene no va a estar. Yo le decía al otro, mire, me dice que hasta el mes que viene. O sea, yo le decía la verdad. Y el que no, pues entonces devuelve el dinero, sin problema. Aquí tenga. Prefería perder un cliente que decir la mentira. Porque tenemos que ser íntegros y tenemos que serlo en todo. ¿Ok? Ah, Daria. Pastor, buenas tardes. Disculpe que he entrado recién, me olvidé los años. Una consulta, es algo parecido a lo que mi hermana Estela dijo. Tengo un hermano que conoció del Señor mucho antes que yo, estuvo muy involucrado, pero ahora está, Dios mío, en el otro extremo. Es una persona que fuma, es una persona que toma, es una persona que vive solo en la depresión, tomando pastillas para dormir y dormir. Incluso cuando toma esas pastillas más alcohol, se le dan unas cruzaderas de diablos azules, insulta a todo el mundo, se pone agresivo. Al morir mi madre me encargó mucho porque él ha sido una persona muy especial con problemas que le daban como ataques de chiquito. Entonces al morir mi madre hace 10 años me encargó que no lo descuidara y así lo he hecho. Pero ahora estoy en un punto, ya hace 3 semanas y un poco más que me operaron de emergencia, y siento en mí que ya cumplí con mi familia, con mi madre, con mi padre, con mi esposo, con mis hermanos. Y créame, pastor, que hace un par de días tomé la decisión que ya no quiero saber nada de esa carga. No sé si es hastío, es falta de amor o qué, pero en realidad siento que como que estoy tirando perlas a los chanchos porque me cansa, me agota y en ese momento de mi vida ya quiero paz. Quiero saber si lo que estoy sintiendo y pensando es lo humanamente razonable o tengo que seguir haciendo la lucha. No voy a dejar de orar por él, pero ya me harté, esa es la palabra, me harté, me cansé de él, no veo nada de respuesta favorable de su parte. Y con las hermanas de la iglesia venimos orando, pero por años, ¿ah? Por años. Estoy flaqueando, estoy siendo débil, necesito un empujón de fe, o qué es lo que está pasando con esta sierva del Señor.
No, lo que ocurre es que es normal, es decir, cuando asumimos una carga, eh, la pluma esta no pesa. Yo puedo extender el brazo y mantenerla así, pero si lo Ujú, mantengo mucho tiempo, la pluma me va a empezar a pesar. ujú, Y si sigo sosteniéndola en el tiempo, el peso se va a multiplicar. ujú. Aunque la pluma no pesa apenas, sostenerla durante mucho tiempo sí que pesa. Sufren más los cuidadores que los enfermos. Esta es una realidad que Cierto. se, se- se ha constatado científicamente, Ujú, bueno, abundantemente, ¿ok? Porque el enfermo, bueno, pues está enfermo, a veces el enfermo ni siquiera se da cuenta de su situación o de lo que, o de la lata, el problema o la lucha que da a la otra persona que lo está cuidando. Pero la persona que lo tiene que cuidar tiene la responsabilidad y asumir esa responsabilidad mucho tiempo, pues de verdad que cansa, llega un momento que uno quiere tirar la toalla y demás. Ahora, hay dos cosas importantes a tener en cuenta en estas cuestiones. La primera es qué nivel de dependencia tiene él. Es decir, realmente él no se puede valer por sí mismo. Las decisiones que sabe tomar son incorrectas y le hemos sacado de Es muchos una persona problemas y ya adulta, incluso se cae también ahora, se para cayendo en la calle. vale, pero es una persona adulta. Adulta, 64 Es, un- años. es una persona que tiene sus cinco sentidos. Bueno, no sé si 5 porque los ha ido quemando con tanta cosa, pero ¿Vale? cuando está Pero lúcido, quiero está decir lúcido. que no es una persona que realmente esté enferma, que no pueda valerse por sí mismo, simplemente que Ajá, toma malas decisiones. exacto. Bueno, pues si toma Y malas consume decisiones, alcohol, consume tabaco y otras cosas más. pues que acarree con las consecuencias de esa conducta, pero no tiene por qué Ujú, acarrearlas tú. ¿Ok? Es ujú, decir, él tiene que velar por sí mismo, tiene que ujú. dejarle las cosas claras. Mira, yo ya no voy a cuidar de ti, o cuidas tú de ti mismo, o haz lo que quieras con tu vida, pero yo no Eso es me lo que voy a voy a seguir, decir. no voy a Ujú, seguir preocupándome de ti, porque tú no eres una persona, no eres un bebé, ni eres una persona que dependa de mí, sino que tú puedes valerte por ti mismo. Lo que pasa es que eres un zoquete y tomas malas exacto. decisiones. Sí, sí, ¿Ok? sí, Pues, sí, sí. pues aprende a tomar decisiones correctas y si no, corre con las consecuencias. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Yo ya siento en mi corazón que de donde está viviendo, que es un sitio donde una señora es muy cristiana, muy buena, está soportando, ayudándome y todo, pero ya si de ahí no conserve ese lugar, al manicomio, a la cárcel o al cementerio, pero yo no voy a sentir culpa. Claro. En mi conciencia, no sé, dije ya, basta, punto. Es una persona cuando se aleja de Dios después de haber tenido conocimiento, la Biblia es clara, su Ujú, postrer estado viene a ser peor que el primero. así Por es. tanto, es una persona que habiendo conocido a Dios, después ha pisoteado al Hijo de Dios y está Ujú, en la carnalidad y en el mundo exacto. de Sí, pecado. Bueno, sí. pues allá él con las consecuencias de sus decisiones. Ujú, Hasta Dios deja que el tozudo siga su propio camino. Hasta Dios. Es decir, cuando el ser gracias. humano no quiere obedecer a Dios y es rebelde, Dios le dice así, pues ahí te quedas. Y esa es la Ok. peor condenación que Dios le puede dar a un ser humano, abandonarlo al fruto de sus propias decisiones, porque el ser humano se autodestruye. Sin Dios, Ujú, el ser gracias. humano se hace daño a sí mismo. Ujú. Gracias, pastor. Me quitó un Descansa, gran mi amor, peso. Gracias. que ya es hora, Sí. con la lucha que ha tenido, ¿no? Muy bien, ¿quién más quiere preguntar? Pastor, Elvira, Elvirita, a sí, ver. sí, pastor, buenas tardes. Una pregunta, Buenas tardes. yo quería saber, ¿por qué nos enfermamos, no? ¿Por qué hay tantas, enfermedades, no? ¿Por qué, digo, estamos pagando los errores de los padres hasta la cuarta generación? ¿O es que no nos cuidamos con Vale. la alimentación, nuestro cuerpo, nuestra salud? Porque quiero saber en qué No, no parte es de la eso. Biblia también hay para cuidar nuestro cuerpo. Creo que hay un mandato también divino, ¿no? Quería saber eso. No. A ver,
es muy importante que entiendas que no existe, es una falsa doctrina, no existen maldiciones generacionales que pasen de padres a hijos. No existen. Eso es un invento de unos psicólogos argentinos que se convirtieron supuestamente al Evangelio y mezclaron la psicología humana con la Biblia. Y de ahí surgió muchísimas falsas doctrinas, entre ellas esa falsa doctrina de las maldiciones generacionales. Hay pastores allí en Argentina que te hacen comprar una cartulina y escribir el árbol genealógico. Tu nombre abajo, el nombre de tus padres, de tus abuelos, bisabuelos, etcétera, y después te hacen escribir buscar toda la información que pueda sobre ellos. O sea, si tu abuelo era alcohólico, tu padre era alcohólico, tú vas a ser alcohólico. Tienes una maldición de alcoholemia en tu maldición generacional. Todo eso es falso. La Biblia dice claramente, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. Y los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados de los padres. Por tanto, Dios está ahí de un plumazo, está diciendo, esa doctrina es falsa. ¿Ok? Punto número 1. Esa doctrina es falsa. Ahora, ¿por qué enfermamos? Hermana, porque el mundo que estamos viviendo está en manos de una élite multimillonaria que vive a costa nuestra, a costa de nuestra salud. Es decir, para que ellos sigan ganando dinero, están adulterando los alimentos, están adulterando hasta el agua, hasta el aire que respiramos. Es normal que padezcamos enfermedades. Cualquier producto que tú vas a una panadería y hasta el pan viene ya con productos conservantes, colorantes, o sea, un montón de cosas que no debería llevar, pero lo llevan porque dura más, porque ahora la fruta viene sin semilla, la modifican genéticamente. ¿Ustedes creen que el ser humano es más inteligente que Dios? ¿Ustedes creen que el ser humano va a perfeccionar algo en la creación? No. ¿Por qué le quitan las semillas a la uva o a la sandía? Por ponerte un ejemplo. Pues porque van a coger y van a quitar la semilla, van a quitar todas las semillas de todas las sandías. Y el que la tiene es el que se hace multimillonario. Porque si tú quieres sandía, se la tienes que comprar a él. Porque como la sandía que tú compras no tiene semilla, tú no la puedes plantar. Y no puedes tener tu propia sandía. Si tú quieres tener una parra o quieres tener una viña, tienes que comprármela a mí, porque yo te voy a dar uva, pero no te voy a dar la semilla. Entonces, es el egoísmo humano lo que está haciendo que el mundo esté como está. Hasta las vacunas que están poniendo a la gente son dañinas. Entonces, por eso enfermamos. Por eso hay tantos cánceres. Por eso hay tantas personas sufriendo. Porque realmente comemos basuras. Comemos basura. Esa es la respuesta al por qué enfermamos tanto. Este no es el mundo que Dios creó. Dios creó un mundo perfecto, donde solo teníamos que extender la mano para poder comer. Pero ahora todo lo que nos rodea está contaminado. ¿Cuántos productos? Lee cualquier etiqueta, coge cualquier producto, un batido, un zumo, lo que sea, y lee la etiqueta. Y lee conservante E150. Vete a internet y busca E150. Y resulta que es un producto químico que lo que hace es que hace que dure más y tal, pero es perjudicial para la salud. Hay multitud de elementos cancerígenos que nos están dando, hasta los medicamentos que nos dan son perjudiciales para la salud. Te ayudan en una cosa y te empeoran otra. Antes las farmacéuticas trabajaban para sanar a los enfermos. Ahora trabajan para aliviar al enfermo, pero que siga enfermo, para que me siga comprando. Ese es el egoísmo humano.
Es la maldad del ser humano lo que hace que el mundo hoy en día sea como es y que tengamos tantas enfermedades y tantas situaciones complicadas, ¿no? Gracias a Dios ya queda poco para que el Señor venga y nos lleve a su santa gloria. Amén. Amén. Allí no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Todas esas cosas habrán pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias. De nada, Elvira. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí entonces. ¿Les parece? Bien. Hagamos una oración al Señor. Sí, pastor, gracias. Padre del cielo, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido disfrutar en tu presencia alrededor de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo cada día de ti y poner por obra lo que vamos aprendiendo. Ayúdanos a no olvidarnos que somos influencia para otras personas que nos miran, que nos observan, que nos escuchan. Ayúdanos a conducirnos de tal modo que podamos ser un buen testimonio, un buen ejemplo para que esas personas realmente sean influenciados con el bien. Pero no permita que nosotros seamos influenciados por el mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, muchísimo. pastor. Gracias, Gracias. No se olviden de escribirme un WhatsApp con el libro o la carta que quieren que estudiemos. Ok, Bendición. Dios los bendiga, así lo haremos. Gracias. Muchas buenas Saludos, bendiciones. saludos, Roberto, el eco, Luchita. Chao. Saludos para todos. Dari, saludos. Johanny. Saludos. Saluden a la cámara, chicos. Abran sus cámaras para verlos, chicos. Para acá también. ¿Cómo están? Roberto ha sugerido el libro de Romanos Pero ya han estudiado. y Elvira el libro de Juan. Vamos a ver. A ver, ¿quién desea conversar? Bueno, acá dicen más.